En Lucas capítulo 22, versículo 31 se narra una historia y dice así: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falle, y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy listo para ir contigo, aún a la cárcel y a la muerte. Pero él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, conoce a Pedro, conoce a un hombre imperfecto, un hombre con un carácter fuerte, pero a un hombre que aún en su debilidad estaba dispuesto a ir con Cristo a la muerte y a ir con Él a la cárcel. En medio de sus fuerzas humanas, Él estaba dispuesto a hacerlo. Pero Jesucristo conocía muy bien a su discípulo y Él sabía que lo iba a negar. Jesucristo es llevado a la cruz, es crucificado, está frente a un juicio y Pedro lo niega, como se lo había dicho su maestro: me negarás 3 veces, Pedro. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos dispuestos a obedecer a Cristo, pero en el momento de los hechos lo negamos. Nuestras palabras fueron endebles frente a las circunstancias y lloramos como lloró Pedro, porque le fallamos al Hijo de Dios, porque con nuestras palabras habíamos dicho que lo íbamos a hacer y con nuestros actos lo negamos. Cuando Jesucristo resucita, cuando Él es levantado de entre los muertos, dice en las Escrituras que Él se le aparece a sus apóstoles. En Juan capítulo 21, versículo 3, dice que Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Le dijeron: vamos nosotros también contigo. Salieron y entraron en la barca, pero aquella noche no consiguieron nada. Al amanecer, Jesús se presentó en la playa. Aunque los discípulos no se daban cuenta de que era Jesús, entonces Jesús les dijo: hijitos, ¿no tenéis nada de comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis. Le echaron pues, y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó el manto, pues se lo había quitado, y se tiró al mar. Los otros discípulos llegaron con la barca, arrastrando la red con los peces, pero no estaban lejos de tierra, sino como a 200 codos. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas puestas con pescado encima y pan. Jesús les dijo: traed de los pescados que ahora habéis pescado. Entonces Simón Pedro subió y sacó a tierra la red llena de grandes pescados, 153 de ellos, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: venid, comed. Ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús y tomó el pan y les dio, y también hizo lo mismo con el pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Jesucristo se presenta y les dice: echad la red a la derecha. Es una escena parecida cuando Jesucristo conoce a Pedro. Pedro venía de estar toda una noche sin pescar, y se aparece Jesús en su vida y le dice: Pedro, boga mar adentro.
Y Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos querido pescar y no hemos pescado nada. Los peces de noche tienden a subir y de día tienden a bajar a las profundidades del mar. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro, a un pescador, era imposible. Sin embargo, le dice Pedro: porque tú lo has dicho, así lo haré. Así inició una relación Jesucristo con Pedro, un hombre que desde que conoció a Cristo le dijo: porque tú lo has dicho, así lo haré. En medio de todas sus imperfecciones de Pedro, ahí en medio de todas esas situaciones de un ser humano que pareciera inconstante en todos sus caminos, había un corazón dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Y cuando Pedro falla, regresa nuevamente al mar con los apóstoles, regresa nuevamente al origen donde lo encontró el Hijo de Dios. Y le dice: echad vuestras redes a la derecha. Y sacaron tantos peces. Y en el versículo 15 dice: cuando habían comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que a estos? Le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús les dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Y aquí la palabra que se usa es: tú sabes que te quiero. Pedro ya no se atrevía a decirle al Hijo de Dios: te amo, porque le había fallado. Pero ahora sus palabras eran congruentes con su interior. Su sinceridad era congruente con su voluntad. Ya no le estaba diciendo al Hijo de Dios: te amo. Ahora estaba siendo sincero, honesto, maduro. Y le decía: te quiero. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Porque cuando yo te decía que te amaba, te fallé. Ahora no te puedo decir que te amo, pero te puedo decir que te quiero. Y le dice Jesús: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, que cuando eras más joven, tú te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo señalando con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios. Después de haber dicho esto, le dijo: sígueme. Le estaba diciendo: Pedro, lo que no pudiste hacer en tus fuerzas de ir conmigo a la muerte y en la cárcel, lo que tú no pudiste hacer en tus fuerzas, ahora yo te digo que de grande, Pedro, te ceñirán y vas a ser crucificado de la misma manera que fui yo. Lo que no podemos hacer en nuestras fuerzas, lo hacemos en las fuerzas del Hijo de Dios, el que está en nuestro corazón, el que dio la vida por nosotros para el perdón de nuestros pecados, el Hijo de Dios morando en tu interior, para que todo lo que tú no pudiste hacer en tus fuerzas, lo hagas en sus fuerzas. Dice su palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo, la mente de aquel que no se estancó frente a una traición, que no se estancó frente a la debilidad de uno de sus discípulos, que no se detuvo frente a la burla, a la murmuración,
y aún su oficio siendo de carpintero y trabajando con la madera, los clavos y el martillo, nunca se frenó, nunca se angustió, porque siempre trabajó con los instrumentos que iban a ser utilizados para el día de su muerte. Tenemos la mente de Cristo para superar una traición. Tenemos la mente de Cristo para superar las fallas de nuestros hermanos y de nuestro prójimo. Tenemos la mente de Cristo para no estancarnos en una burla, en una injusticia, porque no somos de este mundo, dice su palabra. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos, y en el reino de los cielos tenemos la mente de aquel que dio la vida por cada uno de nosotros. Cuando nuestras palabras de querer seguir a Cristo no nos alcanzan, Él está orando para que tu fe no falte. Y cuando vuelvas de aquella falla, pastorees a sus ovejas, pastorees a sus corderos, les hables que hay un Dios en los cielos y en la tierra, que entregó a su Hijo para el perdón de nuestros pecados, que hay uno que dio la vida por nosotros para que fuésemos perfeccionados, uno que prometió no dejarnos y no desampararnos todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Si tú has caído, Él está orando para que tu fe no falte. Y cuando estés establecido nuevamente por su gracia y su misericordia en este camino, pastorea a todos aquellos que están siendo retenidos por una falla, por una traición, por una injusticia, por un desaliento, por una falta de motivación, porque somos la luz en medio de las tinieblas. Que el Eterno bendiga cada paso de sus vidas en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.